vamos a dar un repaso a cómo hacer un cálculo de enlace. En ese caso es muy importante ir detectando todos los valores que nos va entregando el problema. Por ejemplo, aquí podemos ver que está la distancia, el tipo de terreno, la potencia de salida en el transmisor, la frecuencia a la cual se transmitirá, la línea de transmisión, cuántos metros va a tener en cada uno de los puntos desde el equipo hasta donde está la antena, el objetivo de confiabilidad, los tipos de las antenas y su diámetro. Básicamente, la metodología más sencilla es seguir el orden del cálculo que se muestra a continuación. Entonces, vamos a ir resolviendo cada una de estas partes que nos muestran aquí para estar en posibilidades de determinar cuál de los tres receptores que nos ofrece el problema sería el más apropiado para nuestro cálculo de enlace. Podemos ir poniendo los valores que se van obteniendo aquí en el diagrama porque eso nos va a dar una idea más clara de cómo se están suscitando las pérdidas y las ganancias a través de nuestro enlace. Pues primeramente tenemos que convertir la potencia que está en watt a dB watts. En este caso nada más utilizamos la fórmula que es 10 logaritmo de esa potencia, sería 10 logaritmo de 50, en cuyo caso tenemos 16.98 dB watts como resultado. Y para convertirla a dBm, la fórmula simplemente a los dB watts le sumamos 30 y ya lo tenemos en dBm. Una vez que tenemos la potencia de salida en dB watts y en dBm, debemos de calcular la pérdida en la línea de transmisión. Esta pérdida está compuesta, si lo recordamos, por la pérdida en el cable más la pérdida en el par de acoples y la pérdida por diversidad. Tenemos la siguiente tabla en la cual podemos saber, dependiendo del tipo de cable, cuánto va a ser la pérdida según la frecuencia en la cual se esté trabajando. Si recuerdan el problema, está trabajando con cable coaxial. Entonces aquí en la tabla nos dice que por cada 100 metros de cable, para una frecuencia de 2.4 GHz, que es la de este enlace, tendremos una pérdida de 5.8 decibeles. El problema también nos marca que se está trabajando con diversidad, por lo tanto debemos de agregar 2 decibeles más por esta pérdida. Y finalmente el par de acoples, que es el conector de abajo y el conector de arriba que se usa en el coaxial. Entonces agregaríamos también 1.2 decibeles de pérdida. De manera que si realizamos las reglas de 3, en el transmisor hay 70 metros de cable, multiplicamos 70 metros por 5.8 decibeles, lo dividimos entre 100 y sabemos que solo por el cable hay 4.06 decibeles de pérdida, más los 2 decibeles de la diversidad y 1.2 del par de acoples. En total en el transmisor tendríamos 7.26 decibeles de pérdida por línea de transmisión. En el receptor es el mismo tipo de cable, obviamente también la frecuencia, nada más que tenemos 80 metros. Entonces repetimos el procedimiento con esta medida, esta longitud del cable, y ahora tenemos un poco más de pérdida. Haciendo también la suma de la pérdida por diversidad y la pérdida por par de acoples, obtendríamos 7.84 decibeles. Posteriormente debemos de calcular la ganancia que tiene cada una de las antenas. En el problema nos mencionaba que la del transmisor es una antena de rejilla de 90 centímetros de diámetro y pues la frecuencia ya hemos dicho que es de 2.4 GHz. Entonces revisamos también las tablas, buscamos el tipo de antena. Tenemos esta tabla aquí, como pueden observar, esta es para antenas parabólicas sólidas. Tenemos que casar lo que sería el diámetro con la frecuencia en la cual estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con 2.4 GHz, entonces quedaríamos en esta columna y el diámetro es de 1.2 metros, ¿sí? Entonces para la receptora, que es la sólida, serían 25.9 decibeles de ganancia. La antena parabólica de rejilla es de 90 centímetros de diámetro y la frecuencia de 2.4 GHz nos lleva a esta categoría, por lo tanto la ganancia de esa antena es de 23.1 decibeles. Esos valores simplemente los tomamos y los reflejamos aquí en la tabla. Posteriormente habrá que calcular la pérdida de trayectoria libre.
tenemos varias fórmulas para hacerlo, ya sea que vengamos de la fórmula general, que es 10 logaritmo base 10 de 4 por pi por la frecuencia por la distancia entre la velocidad de la luz todo al cuadrado. Sería esto los datos correspondientes y nos daría 133.48 decibeles. Igual podemos hacerlo por la fórmula reducida de 32.4 más 20 logaritmo de la frecuencia, solamente que hay que recordar que el valor se pone en megahertz, es decir que si estamos manejando 2.4 gigahertz, en este valor manejaríamos 2400, y aquí la distancia va en kilómetros, es decir que si son 47 kilómetros ya no requerimos poner el exponente a la 3 de los kilómetros, simplemente manejamos el número de 47 y el valor sería básicamente el mismo. Otra pérdida que se suscita en el espacio, si lo recuerdan, es el margen de desvanecimiento, que esta se da debido al tipo de terreno y al tipo de clima. La fórmula para calcularlo es 30 logaritmo de la distancia del enlace en kilómetros más 10 logaritmo del número 6 por A, que es el tipo de terreno, por B, que es el clima, por la frecuencia en gigahertz, que en este caso sería nada más 2.4, menos 10 logaritmo de 1 menos R, que es el porcentaje de confiabilidad del enlace, pero expresado en decimales, como está aquí, menos 70, que es una constante. ¿Cómo se obtiene el valor de A y B? Pues también es necesario irnos a las tablas y revisar el tipo o el factor de rugosidad que nos va a dar el factor A. Hay que ver entonces, en este caso estamos en un terreno boscoso, y el factor climático, ¿sí? Entonces elegiríamos el de este problema y sustituimos esos valores de las constantes en este punto, de manera que yo recomiendo que hagan las cuentas por segmentos. Entonces aquí tendríamos 30 logaritmo de 47 más 10 logaritmo de toda esta multiplicación menos 10 logaritmo de esta sección. Entonces, a la hora de hacer cada una de las cuentas segmentadas, obtenemos que el resultado del margen de desvanecimiento da una pérdida total de 48.72 decibeles. Ahora sí, ya que tenemos los valores de pérdidas y ganancias del sistema, procedemos a calcular la potencia recibida. Recuerden que debemos de partir o de dB watts o de dBms, o simplemente cuando ya tengamos el resultado en dB watts, los transformamos a dBms sumándole 30. Entonces tomamos los valores en dB watt. La potencia de transmisión son los 16.98 del primer inciso que calculamos, menos lo que pierde el cable en el transmisor, que es este valor, más la ganancia de la antena transmisora que obtuvimos de la tabla, menos la pérdida de trayectoria en espacio libre, que fueron 133.48 decibeles. También debemos restar el margen de desvanecimiento, que es la pérdida debida al tipo de terreno y al clima. Sumamos la ganancia de la antena receptora y finalmente restamos la pérdida en el cable. De manera que la potencia recibida en dB watts es de menos 128.62 dB watts. Si lo queremos en dBms, pues sumamos 30. Recuerden que es un valor negativo, entonces realmente nos va a quedar menos 98.62. También es importante que cambiemos este valor a watts, aplicando el antilogaritmo de la potencia en dB watts entre 10, que es parte de la fórmula. Tenemos que solamente llegan 137.4 femtowatts de potencia, que realmente es muy poca. Ahora bien, el problema medular que queremos resolver es determinar cuál de los tres receptores que nos propone el problema nos va a servir para detectar la señal. Primero tenemos que ver la sensibilidad o umbral de este receptor, en qué unidades está, para poderlo comparar con la potencia recibida. Entonces, si observan, los tres están en dBm. Y también debemos recordar que nosotros debemos llegar con una cantidad mayor de potencia a la sensibilidad, porque si no, no nos va a escuchar el receptor. Como estos son números negativos, cuando decimos que el valor deberá ser mayor, significa que debe de estar en la recta numérica a la derecha de este valor.
¿sí? Entonces, observen que nosotros estamos llegando con menos 98.62 dBm. Para este valor, menos 98 nos queda a la izquierda, quiere decir que este receptor no nos escucha, al igual que el del inciso B, menos 98 nos queda a la izquierda. El único que sería capaz de escuchar esa cantidad de señal sería el ORLAN, ya que menos 98 en la recta numérica nos queda a la derecha, es decir, es más grande la potencia con la que yo llego que lo que él puede escuchar. Entonces la solución a este problema es elegir el marca ORLAN. Si hacemos una comparación en femtowatt, él puede escuchar hasta 10 femtowatt y nosotros estamos llegando con un poco más de 100, por lo que no habría problema para escuchar. En general, aquí podríamos meter un poco más de cuestiones en el sentido de que si esta es muy pequeña, si esta señal es muy pequeña, ¿cuáles creen ustedes que serían algunas soluciones que podemos implementar para llegar con más señal y elegir tal vez un receptor que no tenga un umbral tan alto? Revisen su enlace y hagan sus propuestas. Muchas gracias.